darle la bienvenida a esta sesión informativa que hemos organizado desde la Academia de Puerto Online y en la que queremos abarcar y profundizar sobre las diferentes opciones que tenéis una vez finalizáis el grado en magisterio. Dedicar el tiempo a hacer baremo, ¿de acuerdo? Y abrirse puertas. Y mientras que el año de oposiciones, centrarse en la oposición al 100%. Pero el año que no hay oposiciones, cuando entonces nosotros tenemos nuestros alumnos, muchas de ellas están pues, ahora terminando másteres, terminando grados, algunas están compatibilizando, porque como el sistema de oposición de 2024 fue diferente al que va a haber en 2026, que retoma el de 2022 en términos muy parecidos, entonces claro, pues quieren adelantar trabajo y están compatibilizando eso con sus estudios de grado, de segundo grado o de máster, con sus estudios de posgrado, por llamarle de alguna manera. Y ya, si quiero ser maestro, ¿cuánto se separa de mi camino? ¿Qué me aporta una nueva titulación? Es interesante no bajarse de ningún tren. Hay que llevar todos los trenes porque si no estamos perdiendo oportunidades. Y si pierde oportunidades, pasan los años, entonces viene el desánimo y hay digamos, en los graduados maestros hay un peligro muy importante, es que te van a coger muy fácil para trabajar en el Decathlon o en el Mercadona te van a coger fácil. Pero esa es la vida que quieres. ¿De acuerdo? Una vez que has pasado por la universidad, ahora lo que te queda es un esfuerzo de unos años y a disfrutar de la plaza. ¿De acuerdo? Era un poco. Y luego, seguir estudiando un posgrado, ya digo, es otra opción interesante, te habilita para tener, como ya hemos dicho, para tener, mejorar el baremo, para mejorar tu posición en la lista o tener más opciones de elección, pero la cuestión fundamental es que mi recomendación es que eso se compatibilice con la preparación de oposición. Y se puede. Y nuestras alumnas lo hacen. Y nuestras preparadoras lo hacen. Aquí quiero completar una cosita que ha dicho Lorenzo y es por la información que nos llega a nosotros muchas veces desde la academia y las ideas preconcebidas o información que os han dado que no suele correr, no siempre es correcta. Si decidís hablamos de en cualquier momento que queréis hacer un posgrado, uno de los posgrados que podéis hacer es el máster de formación de los grados de secundaria. ¿Vale? Ese máster a vosotras os habilitaría para poder opositar a cualquier especialidad del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria, porque tenéis un título de grado de magisterio y luego un posgrado. ¿Vale? Pero además, lo digo porque tiene esta doble ventaja. Si opositáis al cuerpo de maestros y tenéis la especialidad que sea, y tenéis también el máster de formación del profesorado de secundaria, es un mérito, porque no es un requisito para poder presentarte. Ahí ha habido cierta controversia. De hecho, aquí tenéis señalada la sentencia del Tribunal Supremo que en casaciones cuando dicen, venga, vamos a decidir sobre esto para que en toda España se aplique de la misma forma la normativa, ¿vale? Que dijo que sí, que el máster era, cuando tú te presentas en una posición de un cuerpo de maestros, el máster de formación de profesorado de educación secundaria es mérito, no tiene más historia. Y entonces se va a contar como un común. Y otra cosita que también nos llega muchas veces, gente que imaginaros que yo es que he hecho el máster, eso pasó hace años con logopedia, de que venía gente, oye, es que he hecho no sé qué máster de logopedia y entonces eso ya me habilita para ser maestra de AL. No. Porque la adquisición de la especialidad, ¿vale? Se hace de tres formas, que es cuando ya eres funcionario mediante una pequeña oposición que se llama adquisición de nuevas especialidades, porque yo tengo el título de grado correspondiente, ¿vale? O porque apruebo la oposición por la especialidad que corresponde. Lo digo porque muchas veces, y algo que vemos, y que se publicita en algunas, suelen ser esos dos centros privados y cosas de estas que te ven, no, con este más, que no vendan burras, ¿vale? Eso es fundamental. Pachi, si me permite, vamos a explicarle un poco la diferencia entre requisitos y méritos. Sí, porque yo creo que él a lo mejor no lo conoce. Mira, tú tienes una determinada titulación, o un determinado grado, máster, etcétera, etcétera. Si eso es un requisito
para acceder a la oposición, nunca te va a poder contar como mérito. ¿Me explico? Mientras que si no es un requisito, entonces sí puede contar como mérito. Antes de esto, quizás habría que aclarar, que a lo mejor estamos dando algunas cosas por sabidas, que es un concurso oposición. Hay una fase de oposición que son los exámenes, y una vez que pasas esa fase, hay una fase de concurso, que es la que a la nota de los exámenes te suma la nota de los méritos, se hace una ponderación porcentual, etcétera, y al final se saca un número que es como la nota de corte para entrar en el grado, pues lo mismo. La nota de corte para entrar en este caso en plaza. Entonces, la cuestión es que hemos mezclado aquí varias cosas y quizás convendría Poco a poco, compartir. sistematizar. Sí, aclarar un poquito. Entonces, primera cuestión. Para los profesores de secundaria, por ejemplo, que es lo que comentaba Pachi de esta sentencia que tenéis ahí puesta en la pantalla, para los profesores de secundaria es exigible tener un máster en profesorado de secundaria. Y si no tienes ese máster, no puedes presentar. Durante mucho tiempo, a los maestros que han hecho ese máster y que lo han intentado presentar como mérito para su baremo de oposición, ¿me vais siguiendo? No se lo han contado porque decía requisito. Pero es requisito si vas a secundaria, si vas a maestro no es requisito. ¿Lo entendéis? Entonces, ahora tuvo que ir la gente a juicio, recorrer todo esto hasta el Tribunal Supremo, y entonces ya el Tribunal Supremo le dio la razón a los opositores. ¿De acuerdo? Entonces, mérito, requisito, lo tenemos claro. Mérito es algo que no es exigible, que tiene que estar en la convocatoria tipificado como mérito y que me va a contar. Por eso, pues en las primeras sesiones siempre lo que hacemos es explicar un poco todo este sistema y recomendaros cómo Sacar la máxima puntuación. sacar la máxima puntuación. Es decir, tenemos que preparar la oposición, pero tenemos que preparar el concurso. ¿Me explico? Porque al final la nota de corte va a ser la suma ponderada de la oposición más la suma ponderada del concurso. Y por eso os decía antes que tenemos que trabajar en simultaneidad. No puedo, porque si no perdemos tiempo. Y porque se puede. El año que no hay oposición, como hay cada 2 años normalmente, el año que no hay oposición, pues está más relajada, pues puedes mantener cierto contacto. Tenemos gente en la academia preparándose para el año que viene, llevarlo todo muy bien preparado, pero a la vez haciendo el C1 de inglés, haciendo un máster, haciendo un grado o haciendo incluso menciones. A lo mejor tienen ya el grado primario y están haciendo menciones. Perdona, Pachi. Claro, seguimos. Bueno, pues a lo mejor muchas de vosotras pensáis también en hacer un año sabático, de no hacer absolutamente nada o iros a trabajar a un país de habla lengua extranjera, tipo pues, Francia, que le guste el francés, conocer cultura, conocer gente. Hay muchas opositoras, incluso que en año de no oposición se van a trabajar en academias de español o en algún cole o de cuidadoras, cuidadores también. Yo hablo sobre todo de chicas porque en la especialidad infantil somos casi todas chicas, ¿no? Y a veces hablo en femenino, ¿no? Pero también es otra opción. Sobre todo si te vas a presentar por lengua extranjera. Vosotros pensar que normalmente Experiencia en el idioma. la posición de lengua extranjera, las notas suelen ser más bajas, los costes, que las que son en castellano, o vamos en términos muy generales, ¿vale? Esto lo cogéis un poquito con pinzas porque depende de cada convocatoria, de cada año, de cada comunidad autónoma. Y se valora mucho no solamente que el tema esté bien, que el práctico esté bien, sino también el dominio que tú tienes de la lengua extranjera. Y es una cosa, por ejemplo, que el coordinador que en su momento de la especialidad de inglés, en su momento le estuvo en tribunal, yo recuerdo que comentaba y dice, es que me vino una persona a reclamarme la nota de oposición, y claro, es que he escrito 14 caras. Pero claro, 14 caras, si va a 3 faltas de ortografía por párrafo. Entonces, ese tipo de cosas, si yo, por la circunstancia que sea, o por ser de la mención correspondiente, quiero preparar o me voy a presentar a una especialidad, está también la especialidad de alemán, pero yo no sé si realmente se ha implantado en alguna comunidad autónoma, la especialidad de alemán del cuerpo de maestros. Pero básicamente, ¿qué sería? Inglés y francés,
pues no es ninguna locura ir un año de fuera para coger fluidez y para coger una mayor destreza, Y luego porque se va a valorar también. preparar algún título de idioma, algún certificado tipo Cambridge, tipo Trinity, los que habilitan. Si tenéis dudas sobre esto, sobre los títulos que habilitan para las oposiciones, porque dicen, es que ahora, no sé si era Aptis, que lo incluyeron hace poquito en las convocatorias de 3-4 Sí, porque años. además hablé yo con Lorenzo esto este año, de que habían una... Mm. no estaba Siempre viendo lo podéis referencias. consultar en la convocatoria de oposiciones qué certificados son. Ya hay un Real Decreto sobre idiomas, ¿no? Que es lo que Sea normativa económica, sí. y ahí aparecen qué títulos son los que cuentan para los méritos de la oposición. Entonces, esto tenerlo en cuenta a la hora de... Súper importante. Mm. Antes de ponerme a estudiar, antes de ponerme a estudiar, porque digamos que todo el tipo de examen, me voy a preparar ese examen, primero me voy a ir a la última convocatoria y voy a ver si ese título de esa entidad que certifica que yo sé inglés, francés, lo que sea, viene listado dentro de la comunidad autónoma en la que yo me voy a presentar. Y si tenéis una duda, pues la llamáis a la academia y nosotros echamos una mano para aclarar. ¿Vale? ¿Seguimos? Vale, pues esto lo voy a explicar yo. Mira, tened en cuenta una cosa, que es vuestro planteamiento, que tenéis que hacerlo ya. Vosotros acabáis ahora y ahora os estáis preguntando qué vais a hacer. Pero es muy importante que lo hagáis con vistas a las próximas oposiciones. ¿Tengo oposiciones el año que viene? No es lo mismo que si la tengo a 2 años. Todo esto que estamos hablando de hacer máster, del año sabático. Yo me cojo un año sabático ahora con oposiciones al año que viene, vale, voy a mejorar mi inglés, mi ansiedad, mi estrés, todo eso, voy a venir maravillosa. Pero hasta dentro de 2 años no voy a poder volver a presentarme, entonces valorar eso también. Entonces, todas las opciones que os estamos dando aquí es para que las tengáis en cuenta según las circunstancias personales que cada uno tenga. Cada uno se conoce a sí mismo, sabe lo que tiene, se puede estudiar, opositar. Incluso tenemos opositores que están haciendo algún curso que les falta, algún máster para titular y trabajando. O sea que lo tenemos. ¿Qué pasa con eso? Pues que tú optimizas el rendimiento y dices, si tengo solamente media hora para estudiar, pues tengo media hora para estudiar. Y en esa media hora no estoy con el boli pensando tal. Eso se puede hacer y ya veréis cómo depende de la circunstancia de cada uno. Lo haréis cuando os toque. Vale, otra de las opciones que vosotros tenéis que considerar, vosotras, que sois todas chicas aquí, es empezar ya a buscar un trabajo como docente. Pero claro, si lo hacéis sin opositar, sin acceder a la función pública, pues tenéis que mirar dónde podéis trabajar como ahora mismo como maestra, dónde podéis trabajar en los colegios. ¿Y qué tipo de colegios tenéis? Tenemos colegios privados que son privados absolutamente privados, donde nosotros intervenimos poco. ¿Vale? Para entrar a ese colegio, pues según lo que os pidan, los requisitos que os pida ese centro para entrar, podéis echar el currículo y ver si vosotros tenéis el perfil que ellos necesitan. El privado se gestiona él mismo como una empresa, contrata a quien quiera. Si conocéis a alguien, pues podéis ir a esos colegios que igual os contratan. Concertado. Los concertados, que igual no lo tenéis del todo claro, son colegios privados, pero subvencionados con fondos públicos. Entonces, ahí, además, muchos de los privados suelen ser pues que están con un sistema educativo extranjero, que ya veremos la diferencia también de eso. Vale, pues estos colegios concertados tienen la obligación de publicar las vacantes que se producen. Lo que pasa es que cuando es verdad que tienen la obligación de publicarlas y las publican, pero igual las publican ya a toro pasado. Quiero decir que muchas veces esa vacante ya se ha previsto antes con los currículos que ellos reciben, e incluso si necesitan a alguien de primaria o de infantil, pues a lo mejor cuando la publican ya tienen ellos en mano currículos que han visto antes. Hay empresas que se dedican precisamente a enviar en nombre de vosotros, los que queréis, los maestros, el currículo a todos los concertados. Eso no sé ahora mismo qué empresas son, pero sé que existe, que se paga un dinerillo y ellos mandan y ya pues os llaman o no. Y otra opción es que vosotras mismas os preocupéis de ir a cada colegio que os interese y presentar el currículo. No pasa nada porque lo hagáis. Si tenéis muchas ganas de trabajar
Y además, si tenéis conocimiento de algún centro, si habéis estudiado allí, si os conocen, si tenéis familiares, pues no está mal ir allí porque es verdad que no hay una selección como las oposiciones. Las oposiciones sí hay una selección ante un tribunal que está valorando lo que vosotros sabéis. En esto no, en esto pues van a valorar el currículo que necesiten esa plaza y podéis ser vosotros o vosotras, podéis ser vosotras las que vayáis a ocupar esa plaza y ya está. Y entonces empezáis a trabajar, si es que os cogen. A ver, ¿qué características o qué podéis hacer en esos centros o qué diferencias hay con respecto a los centros públicos? Bueno, pues el privado, lo que el privado quiera, ¿vale? Vosotros el contrato que tenéis es lo que firméis con ese privado. El concertado, el dinero del profesorado, como está concertado, lo recibe de la propia consejería. Pero vosotros con la consejería solamente tendréis ese vínculo, porque ya como profesores estaréis sometidos a la organización, al concertado, a vuestro contrato con ellos y dirá tantas horas, tantos días, de esta manera, estas vacaciones. Vuestros jefes serán los titulares de los centros concertados. ¿Qué pasa si trabajáis en un concertado? Pues que igual os contratan por unas horas, igual estáis deseando haceros, no sabéis si va a ser el puesto para siempre, os crea una cierta inseguridad, porque en cualquier momento pues, se puede rescindir el contrato o también en cualquier momento vosotros os cansáis. ¿Qué podéis hacer? Pues iros a la calle o iros a otro concertado, ¿vale? Depende también de esta frase que pone ahí de la evolución de la natalidad. Es cierto que si vosotros en un concertado entráis porque hay un número de matrícula, dependiendo de la evolución de la natalidad, puede ser que os quedéis en esa plaza. O sea que seguridad, el trabajar en un concertado no os da mucha. Lo que si accedéis a la función pública, sí es cierto que en el momento que vosotros tengáis vuestra plaza, vosotras tengáis vuestra plaza, la vais a tener, salvo que hagáis un disparate, pero la vais a tener hasta el final de vuestro desarrollo profesional. Esta frase que pone ahí, exigencias de conocimiento fluido de lengua extranjera, sí que los concertados lo suelen pedir. ¿Por qué? Pues porque el perfil de profesores que contratan, igual que cuando decía Lorenzo lo de las menciones, en los concertados lo de las menciones es muy importante porque contratan a alguien para dar primaria, pero a la vez necesita que dé música, necesita que den inglés, entonces el hecho de tener menciones facilita el contrato hacia esa persona. Y el conocimiento de lengua extranjera pues es uno de lo que se está exigiendo, pero también se exige ya en la pública. De hecho, también podríais estar en diferentes listas de interinos con vuestro conocimiento de idiomas. Bueno, ya voy a terminar. Dime. Sigue, si no sé si te he interrumpido. Pensaba que... No, nada, es que no sabía que había más diapositivas, pero nada, después hablaremos más. Bueno, y yo ahora, por ejemplo, ya vamos a pensar que quiero opositar, ¿no? Y antes de opositar, pero yo tengo que tener en cuenta una serie de cuestiones, una serie de variables que me van a ayudar a tomar una serie de decisiones, como si realmente me voy a poner a opositar o dentro del abanico de especialidades docentes, de lo que si quiero, a qué voy a opositar, si voy a infantil o yo estoy a primaria y hay más gente de la que pensáis que a lo mejor es una mención, pero luego oposita por otra mención. O sea, se da muchísimo, muchísimo. ¿Vale? No tenéis por qué cerraros a una u otra cosa. ¿Vale? Primera cuestión que tenemos que tener clara. Por lo menos en la región de Murcia, y entiendo que sería en vuestro caso la primera opción territorial en la que presentarnos, las oposiciones son cada 2 años. Las de maestro se alternan un año secundaria con un año maestro. No hay ninguna ley que diga que tiene que ser así, simplemente se hace así por costumbre. Y de hecho, hay años que lo que sorpresa, este año Andalucía va a convocar maestros y secundaria y no tendría por qué, porque estamos en un sistema, no hay ninguna cosa rara de que haya salido una ley rara, no. Este año he decidido convocar maestros y secundaria el mismo año. Y exactamente igual sucede en Castilla y León y exactamente igual sucede en Canarias. Por tanto, son cada 2 años por costumbre, pero no tiene por qué ser así. Otra confusión que nosotros vemos bastante en la academia es que confundís las menciones con las especialidades docentes. Las menciones es lo que vosotras estudiáis en el caso en el que haya menciones en vuestra titulación.
que la puede ver también en educación infantil, perdón, es lo que vosotros estudiáis en la universidad. Las especialidades docentes son las que dice la normativa. Infantil primaria, inglés, francés, música, educación física, audición y lenguaje y pedagogía terapéutica. ¿Vale? Yo puedo tener una titulación, yo soy graduada en magisterio con una mención de estas que ocupan 4 líneas súper rimbombantes, pero luego a la hora de opositar yo me tengo que adaptar y elegir una especialidad docente que corresponda. No sé si me explico, quiero hacerlo lo más sencillo posible, ¿vale? ¿Por qué además es un buen momento para opositar ahora? Porque tenéis una oposición con 25 temas solamente. Y lo normal es que suban de tema, porque si nos vamos al borrador que luego se aprobó, pero justo hubo un cambio de oposiciones y se volvió al temario original, este que es del 92, la propuesta de temario, si no recuerdo mal, eran 50 o 60, ¿no? 60. Eran 60 temas. Entonces tenemos, por historias que no voy a complicar, tenemos un número de temas anormalmente bajo para opositar. Cualquier reforma, y en algún momento tiene que venir una reforma, porque el temario del 92, que no había nacido, ¿vale? De hecho, en la redacción de muchos temas hay incongruencias con la normativa actual, habla de contenido y ahora hay saberes básicos con la LOMLOE. Entonces, hay cositas que hay que modificar en algún momento. Entonces, Tiene que llegar. la idea es que tenemos que aprovechar que la oposición ahora, en términos de cuánto tengo que estudiar, ¿no? En términos de pila de papel, es más sencilla. Lo normal será que luego acabe siendo más compleja o que tengan que estudiar un mayor número de contenido. Os lo explicaremos después, pero ya os lo he adelantado cuando os expliquemos cómo funciona la oposición y cuál es la estructura del procedimiento. Vamos a hablar del procedimiento selectivo, es la forma, digamos, una forma más adecuada de nombrar lo que es la oposición, porque hay una parte en la que se valora los ejercicios que realizáis, los exámenes, y otra que son los méritos, ¿no? Que uno alega en la parte de concurso, ¿vale? Y luego, y esto está en rojo, porque también es otra cuestión que sí que cuando venís a pedir información vemos que hay cierto despiste, es que tú puedes presentarte a lo que tú quieras. Oye, yo soy graduada en infantil, pero es que yo lo que quiero es ser maestra de AL. Si tú tienes un título de maestra, te puedes presentar a cualquiera de las 8 especialidades docentes. No tienen ninguna limitación. La limitación viene a la hora de formar parte de las listas de interinos. ¿Por qué? Porque si no hay una equivalencia o relación entre mi titulación universitaria y la especialidad a la que yo oposito y suspendo la oposición, no entro en la lista de interinos. Pero si sí la hay, es decir, porque yo soy de grado de infantil, como habéis dicho que sois vosotras, y me presento infantil, aún suspendiendo la oposición, entraré en un bloque que se llama el bloque 2. Que no es el mejor bloque, el bloque es el 1. Y además de cómo te sacan. El bloque 2 se reelabora en cada procedimiento selectivo. ¿Vale? Otra cosa que tenemos que saber. Sí que hay determinadas universidades que están publicando, están ofertando títulos de educación infantil convencionales. A efectos de especialidades docentes no existen las menciones. Es decir, tú vas a ser maestra de educación infantil. Punto. ¿Vale? Convención de tal. A efectos de oposición eso no sirve para nada. Lo digo porque muchas veces el marketing nos tiende a generar confusión en cosas que solamente nos podemos guiar por lo que dice la normativa. ¿Vale? Cosas que tenemos que tener en cuenta. Mirad, ¿veis esta pequeña, esta como una pirámide, ¿no? Esto para que os hagáis una idea de cuál es realmente el grado de competencia que nosotras tenemos cuando vamos a una oposición. En la base tenemos la gente, conjunto de aspirantes que presentan la solicitud para participar en el procedimiento selectivo. Muchísimo. Muchísimo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuesta 30 euros solamente, tienes que firmar el papel y no tienes que hacer nada más. Pero de todos los que firman, no se presenta a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones una persona firma en 2 comunidades autónomas. O sea, imaginaros que yo soy de Orihuela, ¿no? Y sé valenciano, porque ahí hace falta tener el conocimiento valenciano. ¿Dónde la voy a firmar? Pues yo la voy a firmar. Voy a presentar mi solicitud de participación en la Comunidad Valenciana
y también en Murcia. Pero si luego me coincide el día de la oposición, tengo que elegir entre ir a Murcia o ir a la Comunidad Valenciana. Pues en uno de esos sitios ya no me voy a presentar. ¿No? Eso hay mucho. De los que se presentan a la oposición, no todo el mundo estudia. O sea, no todo el mundo estudia por diferentes cuestiones. Hay gente que simplemente dice, este año voy a probar a ver lo que hay. Porque estoy trabajando y tengo un trabajo muy complicado y vamos a hacer oposicioncita, ¿no? Tenemos también el caso de, no, yo me presento a la oposición, pero es que yo estoy súper alto en la lista de interino. Y luego pasa con la edad. Y entonces tengo una familia, y tengo crío, acabo de tener un bebé, y entonces no he podido estudiar. Cojo, firmo mi oposición y me piro. ¿Vale? Y entonces luego tenemos la gente que realmente compite por la plaza. Fijaros, de la gente que se presenta a la gente que realmente compite por la plaza, o sea, hay una reducción de la competencia que es brutal. Entonces muchas veces veis cuando los sindicatos, cuando salen las listas definitivas de aspirantes que se han admitido a la oposición, ellos hacen su ratio y dicen, pues en esta especialidad hay 200 y hay 50 plazas, pues hay una plaza para cada 4 aspirantes. Eso es sobre el papel. La realidad es que te vas a jugar la plaza con otra persona. ¿Vale? Menos competencia de la que hay. Y luego además tenemos sorpresas, pero sorpresas brutales. Este año la Comunidad de Madrid ha hecho una convocada secundaria. Sacó su convocatoria con su número de plazas y bueno, quien tuviese previsto opositar en Madrid presentó la solicitud de participación, firmó la solicitud y luego aparece Madrid 2 meses después y dice, bueno, como hemos aprobado una oferta de empleo público de este año, vamos a aplicarla a la convocatoria que era anterior y aumentamos las plazas pues en 1008 plazas en secundaria. De repente tienes el doble de plazas. Te ofertan prácticamente duplicaron el doble de plazas. Pues este tipo de cosas pasan. Entonces, cuando estoy opositando, tengo que tener un nivel de compromiso lo suficientemente alto como para estar siempre pendiente de lo que pueda pasar. Y os que voy a poner un ejemplo. Es que en el cuerpo de máster no es así, pero es que hay una especialidad de FP que se llama equipos electrónicos. Hay con sistemas de aplicación informática, hay solamente, y estando en la base de la pirámide, hay una plaza para cada 2 aspirantes. Es decir, si tú sacas un 5.0, la plaza va a ser tuya. Este año, y además Lorenzo, que tiene mucha vinculación con la administración educativa andaluza, lo sabe, Andalucía no estaba previsto que se convocasen oposiciones al cuerpo de maestros, ¿no? Locura, tal, no sé qué, efecto llamada, todo el mundo sacando las espadas, esto va a ser una locura porque van a venir hasta de Cantabria a opositar aquí y tal. Cero. No ha habido efecto llamada, no lo hay. El que sea de Murcia y vaya a opositar en la comunidad, en Andalucía, tiene una oportunidad de la leche, porque además en Andalucía las listas de interinos se regulan por tiempo, por antigüedad. Una vez yo entro a trabajar como interino, ya estoy allí dentro, ¿no? Y hay muchísima gente que solamente firma la oposición. Porque claro, si yo firmo y estoy acto en lista, pues luego como pido de los primeros me quedo en mi provincia, que Andalucía no es Murcia. Que si estoy en Almería y me mandan a Huelva, pero si me saco plaza, a lo mejor sí me tengo que ir a Huelva. Entonces, estoy como muy cómodo de interino aquí. ¿Me seguís la idea? Entonces, son oportunidades que tenemos que estar siempre súper atentos para Yo quiero no perderlas. comentar mi caso porque a lo mejor os sirve de ayuda y lo veis así más como ejemplo. Yo terminé la carrera en 2016 y también tenía muchas dudas de qué hacer, que si máster, que si el C1 de inglés. Yo había hecho la escuela de idiomas, pero el C1 pues tenía que hacer un año más, ¿no? Y decidí apuntarme en la academia para prepararme oposiciones. Después de estar todo el año preparándome, en abril creo que se confirmó que no se convocaban oposiciones porque no había presupuesto aprobado y no se convocó ninguna comunidad. Yo tenía mi programación hecha para Murcia, mis temas preparados para Murcia, mi supuesto hecho con vista a presentarme en Murcia. Y la única comunidad que convocó oposiciones de educación infantil fue Madrid. Pues yo me fui a Madrid. De los 20 que éramos en clase, fuimos 4 a Madrid.
porque no todo el mundo está dispuesto a viajar a otra comunidad, a presentarse tampoco, ¿verdad? Y de esos 4, creo que aprobamos 2. Creo que aprobamos 2. Yo saqué un 9,26 en la oposición, en los exámenes, pero claro, méritos tenía muy poquito. Todavía no tenía el máster, el C1 sí que tenía, no tenía experiencia, no había trabajado nunca como interina. Pero ¿qué pasó? Que al año siguiente, enseguida, me llamaron para trabajar como interina y pude trabajar en la Comunidad de Madrid. Entonces, no tenéis que desaprovechar ninguna oportunidad y siempre y cuando podáis, como ha dicho Tony y Pachi, dependiendo de vuestras circunstancias personales, familiares, siempre hay que estar preparado para opositar en cualquier año, porque Pachi os ha comentado que puede haber sorpresas en cualquier momento, que es una comunidad que convoca muchas más plazas de las esperadas, que si esta comunidad no convoca y de repente me tengo que ir a la de enfrente, Andalucía, a la Comunidad Valenciana, que están relativamente cerca de Murcia, es una muy buena oportunidad para quitaros opositores rivales y poder aprovechar ese conocimiento que tenéis si os habéis preparado. ¿Quieres que podía sacar la plaza? Prudentemente le dije, vamos a esperar, pero efectivamente sacó la plaza. ¿Podemos sacar la plaza sin haber trabajado nunca? Sí. En unas especialidades es más fácil, en otras es menos, depende siempre de las personas que haya en las que nos encontremos con baremo o no, y también, como decía Pachi, de las convocatorias y de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas en las que las plazas las dan los tribunales, se asigna una plaza a cada tribunal, entonces ahí compites solo con las del tribunal. En Murcia, por ejemplo, se mete todo en un único bombo, todas las notas de todos los tribunales van a un único bombo, entonces se ponen las notas y luego se ponen los baremos. Con lo cual puede haber diferencias. Ahora, como no es que sea fácil, pero sí se puede conseguir. Todo depende de lo que estés dispuesto a poner, de la carne que estés dispuesto a poner en el asador. Esa es básicamente la clave. Si tú estás dispuesto a trabajarte la oposición al máximo, las tareas que nosotros te pongamos, hacerlas todas. Y si no las sabes bien, pues enterarte bien por qué, interesarte en cómo mejorar las cosas, etcétera, etcétera. Y luego, trabajarte el baremo, que yo creo que en todas las especialidades empezamos la clase explicando el sistema de oposición y explicando, esto que estamos diciendo hoy, explicando que tienes que ir paralelamente preparando el baremo, sí. Para la gente que no tiene cargas familiares, pues tiene todo el día. Para la gente, muchas veces nos llega también gente a lo mejor que ya no va a cumplir los 30 o incluso los 40. Y me dice, ay, es que yo ya me cuesta más memorizar y tal, pero bueno, también hay otras ventajas. Cada edad tiene su ventaja. Por mi experiencia, en la veintena hay mucha plasticidad, mucha capacidad de memoria, mucha capacidad de... Y en edades más maduras, la capacidad de reflexionar, la capacidad de hacer aprendizajes más significativos, de seleccionar más lo que realmente importa. Cada edad tiene lo suyo. La cuestión al final es trabajo, hábito y esfuerzo. Eso es lo que nos va a dar el resultado al final. Y eso lo llevamos comprobando año tras año, pues desde algunos llevamos ya muchos años en esto, pues lo hemos visto. Ya sabéis, ya lo ha explicado antes Pachi, que dependiendo de la especialidad que tengáis, si vosotros, por ejemplo, tenéis una titulación de infantil y os vais a primaria, tenéis que aprobar la oposición para estar en el bloque primero, que es el que te va a permitir en condiciones normales trabajar. Si eres de infantil y te presentas de infantil, no vas a tener problema. Aunque suspendas, vas a estar en el bloque 2, que no es tan bueno como estar en el bloque 1, pero al menos vas a estar ahí. ¿De acuerdo? Y pasamos a la siguiente. Mira, esta tabla es una tabla hecha sobre la especialidad infantil. La especialidad infantil tiene una peculiaridad y es que las notas son muy altas en relación con otras especialidades. Pero al fin y al cabo es lo mismo. Me da igual que las notas se polaricen arriba que se polaricen en el centro. Normalmente, en la mayoría de las especialidades hay lo que en evaluación se llama la tendencia al centro.
digamos que las notas más frecuentes están entre el 5 y el 6. En infantil las notas más frecuentes están entre el 7 y el 9. ¿De acuerdo? Entonces, por eso la gente dice, es más difícil en infantil. No, es que las notas suelen ser más altas, por eso la nota de corte es más alta. ¿Eso qué ventaja tiene? Que luego para la lista de interinos, si tienes infantil y otra especialidad, como las notas de infantil son más altas, a lo mejor en otra especialidad pues trabajar. Tú entras en la lista con tu nota y entras en tantas especialidades como las que te sientes habilitado con la nota que hayas sacado en la posición. Por ejemplo, en inglés las notas suelen ser más bajas, bastante más bajas. Entonces, con la nota de inglés, si tienes la habilitación para infantil, vas a trabajar antes que los de inglés. Por ejemplo. Entonces son cosas, estrategias que tenéis que llevar pensadas. Entonces, aquí tenéis una tabla. La nota de corte en 2024 fue muy alta, fue más alta que en años anteriores, porque era un sistema un poco más fácil, con menos pruebas, etcétera, etcétera. Pero la nota de corte estuvo en el 8,0166. Entonces yo aquí he hecho una simulación y fijaos, tenemos, si yo en la puntuación de la oposición me saco un 10 y tengo una puntuación en la fase de concurso de 4,5, fase de concurso baremo, vais siguiendo, ¿no? Tenemos que lo mismo. Si tengo una nota de 4,5, si ponderamos por 2 tercios el 10 y por 1 en la convocatoria próxima será 60-40. Esto está hecho sobre la base de la convocatoria 2024. Entonces, en 2024, con un 10 y un 4,5 de baremo, ya entraría en plaza. ¿Os dais cuenta? ¿Y cómo consigo un 4,5 de baremo? Un máster, un grado, los cursos que son 2 horas y tal, y que los voy a tener fácilmente, un título de inglés, un poquito más, ya tienes 4,5. Es El decir expediente que... académico también se tiene en cuenta. ¿Perdón? El expediente académico también. El expediente académico. El expediente académico solo tiene un problema, y es que ya no tiene el remedio. Porque termina el grado. Una vez que has terminado el grado, has hecho lo que has hecho y ya no hay vuelta atrás, ¿vale? Pero si el expediente académico es bueno, lógicamente iba a tener 1,5 puntos, 1,25 Si bueno, puedes tener los puntos y medio. Entonces es 1,5 puntos, ¿no? El máximo. Pues 1,5 puntos, fíjate, ya con un grado, un máster y el C1 de inglés, ya tengo. Bien, pues esta es una posibilidad. Si saco un 9, que es una nota, a pesar de que es una nota buena, en infantiles asequible, si hablamos de inglés o de otras especialidades, un 9 es muy, muy complicado. En infantil, sin embargo, una nota bastante asequible. Pues ya necesitaría subir el baremo a un 6,25. Y si mi nota baja a un 8, necesitaría que el baremo subiera a 8,01 para poder entrar en plaza. Y si mi nota baja a 7, pero tengo un baremo de 10, entonces voy con una nota ya bastante, es decir, una nota muy, muy asequible en infantil. Si esto lo tradujéramos a por ejemplo, primaria o a inglés, tendríamos que restarle a la puntuación de oposición 1 o 2 puntos. ¿De acuerdo? Y eso se detraería de la nota de corte, que fue bastante más baja. Estaría en torno a 7, 7,5. En inglés, ¿cómo quedó? En inglés creo que fue un 7,6, 7,8, casi un 8. Y eso en un año en que estaba todo muy orientado a consolidar la posición de los interinos. ¿De acuerdo? Porque las plazas que salieron en 2024 estaban muy orientadas a esas plazas que se habían ido sacando, pero no se habían sacado posición y la habían estado cubriendo interinos. Entonces, la convocatoria era esa. Entonces, el número de plazas fue limitado y había mucha gente con mucha puntuación. Toda esa gente, ha habido 2 convocatorias de interinos. Una por concurso de mérito excepcional, con lo cual mucha gente ha aprobado y ha sacado plaza. Y ha habido la convocatoria 2024, que no fueron muchas plazas, pero lógicamente lo que hicieron fue que la gente con mayores baremos ya sacaran la plaza y dejaran de competir con nosotros. Y ahora vosotros diréis, pues si ha entrado tanta gente, ya no nos quedan plazas. Claro,
Resulta que ahora estamos con que la generación de los boomers se está jubilando. Y entonces, a pesar de que se sacan plazas, se sacan plazas, se sacan plazas, pues resulta que las convocatorias están siendo bastante generosas. Por ejemplo, Andalucía, que ha hecho una previsión trianual, esto no es lo habitual, pero Andalucía esta vez lo ha hecho, pues habla de 7.000 plazas en 3 años. Este año de maestras han sacado poquitas, en la convocatoria próxima yo espero que saquen, eh, pues no quiero exagerar, pero podríamos estar en torno a las 2.000. ¿Mm? Sí, sí, no, pero esta es la cifra que tenía yo en mente, que se van a ir a las 2000. En Hay 8 millones de andaluces. Es una comunidad muy grande. una comunidad muy grande y luego tiene la dispersión geográfica de que tiene pueblos. Entonces, claro, no es como Murcia, que Murcia son menos pueblos y todo muy cerquita. No, aquí no, aquí hay muchos más pueblos y eso también hace que haya más necesidad de personal. Y en Murcia yo también auguro porque está habiendo muchísimas jubilaciones de maestros y, y lógicamente, y además la convocatoria de 2024 fue generosa en cuanto al sistema de oposición, pero no en cuanto al número de plazas, porque se reservaron las plazas que no eran de esas plazas que había que sacar, porque se habían estado ocupando interinamente sin que saliera oposición. Entonces las otras se reservaron y van a salir ahora. Solo se Entonces, puede sacar una plaza que no era como necesitamos tantos maestros, convocamos plazas. No. no. Solo se puede sacar unas plazas que cumplan unos requisitos que hayan estado ocupados por interés. Tal. Entonces, no podías convocar lo que necesitabas, solo podías convocar lo que se ajustaba a lo que decía la norma. De tal manera que de la oferta de empleo público de 2023, 2024 y la de este año, pues claro, estamos juntando 3 ofertas de empleo público y yo creo que la oferta de plazas de 2026 va a ser importante Sí. en todas las comunidades. Bueno, Vale, pues vamos a seguir. Mirad, pienso que me pongo en vuestro lugar ahora mismo y pienso que después de haber terminado estos años de estudio de grado y tal, que vais a ser maestros y que os estemos diciendo todas estas cosas de las que vosotros a lo mejor no teníais ni idea ni que existían, que si expediente, que si regulaciones, que si oferta de empleo público. Vale, bueno, esto es muy fácil, luego ya cuando entráis en la dinámica, pero debéis de saberlo, ¿no? Estamos hablando de número de plazas, importante, porque claro, voy a competir con más o con menos, depende de las plazas, pero yo os daría un consejo, si de verdad vais a opositar, olvidaros de todo, una plaza es vuestra y vais a vuestro objetivo, a por vuestro objetivo, que es esa plaza, porque me da lo mismo que haya 50 o 60, si hay 1000, mucho mejor, mi objetivo será más fácil. Pero yo tengo que tener claro dónde voy y nada me puede echar para atrás. Y para saber a dónde voy, tengo que conocer el procedimiento. Yo voy a opositar, pero ¿eso qué es y qué significa? Bueno, pues hay unas normas, hay unas leyes que regulan todo eso. Igual que vosotros cuando ya os metáis a la oposición, no sé si en la carrera, en el grado, os han hablado de los decretos de currículo y habéis visto qué son los decretos de currículo que llevan. No lo sé, si os lo han, supongo que algo sí. Pero desde luego cuando empecéis la oposición tenéis que empezar a ver normativa y tenéis que ver esto. ¿Y por qué? Porque vais a ser muy buenos maestros, seguramente muy buenas maestras, perdón, que me equivoco. Sí, vais a ser muy buenas maestras, seguramente ya lo tenéis y ya vais a empezar a desarrollar, pero nosotros en la oposición, en la academia, lo que hacemos es daros estrategias, técnicas, herramientas para que podáis en un futuro ser buenas maestras, pero lo que os enseñamos es a aprobar la oposición. Entonces, como decía Lorenzo, como decían los compañeros, vosotros vais a tener que hacer un trabajo para aprobar esa oposición y está regulado por una norma. La norma es lo que tenéis ahí, es un real decreto que regula el acceso y después de ese real decreto, que es a nivel nacional, tenemos la norma de la convocatoria de cada comunidad autónoma. Ahí es donde decimos que hay unas pequeñas diferencias de unas a otras, ¿vale? ¿Y qué tenéis que saber de eso? ¿En qué consiste? Ese Real Decreto regula cómo va a ser ese examen, ¿vale? Vosotros tenéis que tener claro, vosotras tenéis que tener claro que la oposición
tal y como está regulado ahora mismo, lo que vais a hacer vosotras el año que viene, que será por junio, el día 20 de junio seguramente, tendréis el primer examen, tenéis que ir preparadas para eso y tiene 2 pruebas. Hablaba Lorenzo de Pachi de una fase o de un procedimiento que tiene 2 fases. Una fase concurso, que son los méritos, y una fase oposición. La fase oposición es donde vosotras vais a demostrar vuestros conocimientos técnicos, científicos y didácticos. Y para eso la oposición se regula, este Real Decreto, que tiene 2 pruebas. Una prueba que en esa prueba está incluido el desarrollo de ese tema, esos 25 temas nada más que tenéis vosotros ahora mismo, solo 25 temas, que tenéis que desarrollar, os voy a hablar de Murcia, porque estamos aquí en Murcia, que tenéis que desarrollar y hacer en un examen que va a durar 2 horas. Y tenéis que estar escribiendo 2 horas un examen, un tema de esos 25, ¿vale? Eso está regulado así. Esa es una parte de la primera prueba. La otra parte de la primera prueba es demostrar, escribiendo, que sois capaces de desarrollar un supuesto práctico que os van a poner, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos la primera prueba que tiene esas 2 partes. Por un lado un tema, por un lado escribir un supuesto práctico. Ambas partes son escritas. Hablaba Pachi de la caligrafía. Así que tenemos que empezar a escribir. Supongo que los exámenes aquí en la universidad todavía lo hacéis escribiendo. O sea, que estáis acostumbrados a estar un rato escribiendo. Tipo 3. Ya habrá tiempo de Sí, no sé. En la oposición tenéis que estar escribiendo 2 horas el tema y 2 horas y media, tal y como está ahora, el supuesto práctico. La misma mañana. O sea, que vaya a estar escribiendo, tenéis que empezar. Eso es lo que nosotros enseñamos también en la academia. Os preparamos para esto, porque no estéis acostumbrados a escribir. Os pedimos que los simulacros que hacemos los hagáis con bolígrafo, con el bolígrafo que os vaya a comprar ya y que va a ser el que vaya a llevar a la oposición, porque no es lo mismo un bolígrafo que otro. Os enseñamos cómo dejaros los márgenes, los folios, para que el tribunal cuando lo vea. Yo tengo bastante experiencia, porque he participado en bastantes ocasiones en tribunales de oposición. Entonces, sé el impacto que causa cuando te viene un examen de una manera o de otra. Entonces, esos pequeños trucos os los vamos a ir dando. Bueno, os sigo explicando en qué consiste el examen que vais a hacer el 20 de junio del año que viene. Por un lado, el tema, 2 horas. ¿Cómo se hace? Se sortea. Son 25 temas. Se sortean 2 temas. De esos 2 temas, vosotros vais a elegir uno. Ya los tribunales os dicen que tenéis que tener en cuenta bueno, las instrucciones generales, ¿vale? Para los temas. Después os ponen el supuesto práctico, ¿vale? ¿Cómo se puntúa esa primera prueba? Esa primera prueba se puntúa, vamos a poner que de 0 a 10 cada una de las partes, luego se hace la media. Pero con una condición, si puntuamos de 0 a 10. El tribunal, si tú has hecho un tema muy malo, muy malo, muy malo, muy malo, y te pone un 1, ya no puedes pasar a hacer la media con el supuesto que has sacado un 9,5. ¿Vale? Entonces tenemos que llevar ambas partes preparadas para poder pasar esa primera parte. Es que lo estoy hablando sin leer la diapositiva. Y voy, vale. Una cosa que tenéis que tener en cuenta en Murcia, porque por ahí por la diapositiva está puesto lo de Madrid respecto a una prueba que hacen de carácter general para todas las especialidades menos infantil. Pero es que en Murcia, como nos copiamos también mucho de lo que se hace en Madrid, en Murcia, en primaria y solo en primaria, en la parte del supuesto práctico, que serían esas 2 horas y media, esa parte lleva además 2 partes. Estoy hablando de primaria porque, ya que por fin de la especialidad, os lo explico. Y una de esas partes del supuesto práctico, de la parte práctica, está relacionada con preguntas del currículo, que viene a ser lo que ponen en Madrid como prueba de carácter general. Cultura general. Tenemos que saber todo lo que se da en primaria. Tenemos que saber las fracciones, el ciclo del agua, las sierras, las comunidades autónomas, etc. ¿Vale? Es una pequeña parte, pero que sí se enfoca siempre didácticamente. Vale, primera prueba. La hemos aprobado. Entonces, los que hemos aprobado con un 5 de media, menos no porque no he aprobado, pasamos a la segunda prueba. La segunda prueba consiste en la presentación de una programación didáctica que luego se expone al tribunal y que después, además de esa programación, se expone cuando en realidad se defiende ante el tribunal y luego después la unidad didáctica se expone ante el tribunal. Vale, solamente
y hablábamos de porcentajes. Yo, por la experiencia que tengo en tribunales, es verdad que ahora pasa más gente, pero cuando de la primera prueba a la segunda, alrededor de un 22, 23, 24% es lo normal que se pase, con lo cual vosotras que os vais a dedicar a eso, a estudiar y a sacar la oposición, vais a pasar con muchísima menos gente en vuestro tribunal para competir, estáis compitiendo, ¿vale? Y pasáis a la segunda prueba. Cuando llega la segunda prueba, ahora mismo aquí en Murcia, los que han pasado a la primera, el tribunal pide la programación. La programación no se hace en un día, la programación se hace durante todo el año, porque no podéis llegar allí y ¿qué hacéis? Yo es que me he estudiado muy bien los temas, me he estudiado muy bien el supuesto, llegáis a la segunda prueba y ¿qué hacéis si no tenéis programación? Pues nada, se la pido a este que del año pasado la copio y el tribunal se da cuenta de que la has copiado. Pues nada, te echa para atrás, ¿vale? Entonces, no cometáis el error de llegar a la segunda prueba sin una programación. La programación se hace poco a poco, es fácil y además se ensaya para poder defenderla y exponerla. Vale. En la segunda prueba, la programación aquí en Murcia se corrige toda sobre de 0 a 10, porque hay otras comunidades que la dividen entre la parte de la programación y la parte de la unidad didáctica, la puntuación. Aquí en Murcia no. Aquí se corrige toda de 0 a 10 y se puntúa de 0 a 10. ¿Vale? Pues tenéis que sacar un 5 para eso, para poder hacer la media con la primera prueba. Y ya pasaríamos a otra fase. Importante, y os lo digo, si tenéis la intención de opositar, que es muy importante también los ensayos que hagáis tanto de los temas escribiendo, como del supuesto, como de la programación en vuestra casa, delante de un espejo, delante de vuestra madre, delante de quien más vergüenza os dé, porque luego vais a estar delante de un tribunal. Ensayarla y controlar los tiempos. Los tiempos son importantísimos. Vale, pues cuando ya tenemos la primera, la segunda prueba, hacemos la media y pasamos con una notaza. Vais a pasar con una notaza. ¿Qué pasa ahí? Pues ya entramos en la fase de concurso. La fase de concurso son los méritos esos de los que estábamos hablando desde el principio. Y se nos van a sumar. Claro que esto está ponderado. La fase de oposición vale, aquí dos tercios, tal cual está ahí, vale. 2 tercios. Y la fase de concurso, 1 tercio. ¿Vale? Nos vale más lo primero que hemos hecho, pero la fase de concurso importa mucho y muchas veces. En la fase de concurso se ha obtenido, gracias al 0,001, la plaza. Entonces tenemos que estar desde el principio preparados para eso. ¿Qué tenemos en la fase de concurso? Por un lado, la experiencia docente. Si vosotras no habéis trabajado nunca, no os va a sumar. Experiencia docente en centros públicos es lo que más puntúa. Experiencia docente en centros concertados, que lo hemos visto antes, que también puntúa. Y experiencia docente en centros privados, vamos a decir extranjeros, que algunos vienen sí, siempre y cuando se haya impartido la lengua castellana, la asignatura esta, ¿vale? Y eso puntúa muy poquito, muy poquito. La experiencia docente en concertados puntúa poco y la experiencia en centros públicos es la que más puntúa. Vale. Como se ha hablado antes del máster, si tuvierais el máster de formación del profesorado en educación secundaria, en este caso, sí os contaría como formación académica. Y cualquier máster que tengáis os va a puntuar. Entonces, en la parte de formación académica, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Es decir, mirar, este es el baremo. Ahora, llevároslo, ir marcando los puntos que tenéis en cada apartado. Y marcar qué puntos podéis conseguir hasta que llegue la oposición para tener el máximo. Entonces hay información académica, lo veis lo que titula. Normalmente titulaciones universitarias, certificados de la escuela de idiomas, máster que tengáis, otras titulaciones, etc. Eso lo veremos después con calma. Y en otros méritos, lo que os va a puntuar son los cursos de formación que tengáis. Os va a puntuar poco, pero todo suma. Por tanto, tenemos que tener, ahí si podéis intentar tener el máximo. ¿Tenéis cursos de formación? Seguramente ahora mismo no. Es que además no vale cualquiera, tienen que ser cursos de formación que estén homologados para puntuar ahí. Entonces, hay universidades, hay sindicatos, normalmente los sindicatos sí que hacen diligencias de homologación de esa titulación de ese curso, que sí os sirve y sí os va a contar, pero hay universidades que hacen cursos, igual que los máster que se pueden hacer en las universidades. Tened cuidado con eso, porque tenéis que aseguraros de que ese máster conduce a un título oficial. Si no conduce a un título oficial, no sirve para nada.
os va a servir como formación porque habéis hecho muchas horas. Os puede comprar, pero solamente como eso. En esto igual. Aquí, en este apartado, tanto en el de los méritos como en la información que vosotros vais a recibir, pues es importantísimo todos los mensajes que va a mandar Pachi a través de la academia y todo. Vais a tener ahí un bombardeo de todo lo que va saliendo, de lo que podéis hacer, de cuándo hay una convocatoria, de cuándo hay una lista de interinos. O sea, que eso es importante también. Vale, y cuando tenemos ya lo de los méritos, la nota que tengamos en el apartado de méritos, la vamos a multiplicar por 1/3 y la vamos a sumar al resultado de la primera y segunda, ¿verdad? Y con eso tendremos la nota, que es la que Lorenzo estaba poniendo antes en la tabla anterior, la ponderación, y a la primera, pues, sinceramente y siendo realista, es complicado porque no tenéis experiencia docente, solo por eso. Pero no es imposible. Así es que a por ello. No sé si queda alguna diapositiva más. María, te toca. Bueno, pues como ha dicho antes Pachi en la presentación, nosotros trabajamos todos en la Academia ESBO, pero también desempeñamos una función pública. Lorenzo y Doñi, que son inspectores de educación, Pachi, que es profesor de secundaria en instituto, y yo, que soy maestra en un colegio de primaria infantil. Y bueno, trabajamos en ESBO y preparamos cada uno nuestra especialidad. En especialidad, Lorenzo y yo estamos en infantil, y yo también estoy en la especialidad de inglés. Doñi está en primaria. Y bueno, la academia, no sé si la conocéis, está cerca de Santo Domingo, en la calle ABC. Y también tenemos academia online, ¿vale? Hay dos modalidades de preparación, la academia presencial es la que estáis viendo ahora mismo, pero también hay posibilidad de prepararos online, ¿vale? A día de hoy la preparación presencial es semipresencial, Sí. ¿verdad? Una semana, sí, la explicas tú después, ¿no? Viene después. La preparación. Y bueno, supongo que conocéis la academia porque es referente en la región de Murcia, pero también lo es en otras comunidades como la Comunidad Valenciana. De hecho, nosotros en infantil tenemos un grupo puro de alumnas de la Comunidad Valenciana, y en otras comunidades como Andalucía, de Almería también tenemos alumnos, y por supuesto en la preparación online pues tenemos alumnos de la Comunidad de Madrid, de Castilla-La Mancha. Hemos tenido años alumnas de Canarias también, ¿verdad, Lorenzo? Canarias, La Rioja, De La Rioja, de hemos Cantabria. tenido de Cantabria, de Asturias. Y lo que os decía Toñi antes, la preparación, aunque sobre todo la enfocamos para Murcia, la adaptación a cualquier comunidad autónoma que se trabaja durante la preparación, y en el caso de que haya una urgencia como la que yo os he contado que a mí me pasó en mi año de preparación, los cambios que hay que hacer en la programación, en los temas, pues son muy fáciles de hacer, ¿vale? Algo muy localizable y que tiene fácil solución. Y en la preparación online, que creo que la siguiente En la segunda cosita, mira que el año pasado más de la mitad de los miembros del tribunal habían sido alumnos de POD o de online, lo cual es importante porque su dinámica de trabajo, su dinámica de lo que tiene que ser un tema, su dinámica de lo que tiene que tener un supuesto práctico, viene influido hasta cierto punto por cómo hemos trabajado nosotros en la academia. Ahí tenéis 3 imágenes de preparadores de la especialidad. Nosotros tenemos también un canal de YouTube en la academia en el que podéis ver distintas especialidades con su presentación, ejemplos de algunas clases, cómo se trabajan los recursos, los materiales, cómo preparamos la organización del calendario, para que podáis hacer una idea de cómo se trabaja en la especialidad. Ahí nos tenéis a Lorenzo y a mí, con otra compañera, pero somos 5 en la especialidad, aunque en ese vídeo hemos salido nosotros 3. A Tony también la tenéis ahí en medio, con Salve Sergio, y también tenéis ahí a María Rosario, con María Ángeles, en audición y lenguaje, que son preparadoras de esa especialidad. Pero como también tengo el inglés y he visto que por inglés tengo más posibilidad, pues voy a prepararme la especialidad de inglés. Que le echéis un vistazo a los preparadores, que veáis pues la sensación que os produce la organización, la planificación. Que también le echéis un vistazo sobre todo al temario que vais a tener que preparar si no sois de esa especialidad. Y bueno, que en ese sentido estamos
vuestra disposición para cualquier duda, pregunta, como ha dicho Pachi antes, de cambio de especialidad, de por qué os presentáis, qué os viene mejor, de acuerdo a vuestros méritos, a vuestros estudios. Y yo creo que toca. Yo os voy a convencer de por qué somos la mejor opción para preparar una posición a cuerpos docentes aquí en la región de Murcia. ¿Vale? Nosotros tenemos dos modalidades de preparación: la preparación semipresencial, como ha dicho María, y la preparación online. Online puro tiene poco misterio. Las clases son clases en directo a las que podéis asistir, y si no podéis asistir, no pasa nada, porque van a quedar grabadas, podéis verlas todas las veces que queráis a lo largo del curso académico y estáis en contacto con los preparadores, bien a través de tutorías que harán los preparadores, bien a través de la mensajería del campo. ¿Vale? Luego tenemos la preparación semipresencial. ¿En qué consiste este tipo de preparación? Mira, aquí lo que hemos intentado hacer es buscar la comodidad del online, todas las ventajas que tiene el online, pero sin perder, digamos, el aspecto social y ese voy a clase que ayuda mucho. Tengo que ir a clase a llevar la posición al pelo y marcarte los hitos de estudio que tienes que llevar a lo largo del curso académico. ¿En qué consiste esta preparación semipresencial? En que yo alternativamente voy una semana a la academia y alterno la semana de academia con semana de clase online. De tal forma que en vez de tener que ir cuatro veces al mes, porque preparamos un día a la semana lo que quiero a la academia, en vez de tener que desplazarme 4 veces al mes a la academia, me desplazo 2, ahorro ese tiempo y las otras 2 las veo online. Con una ventaja añadida, que es que si el día que yo tengo que ir a la academia presencial, por lo que sea, no puedo ir, no pasa nada, porque nosotros te vamos a subir la clase del grupo online en el que se ha visto el contenido equivalente al que correspondía al día que tenías que venir a clase. No sé si me habría entendido la idea, ¿no? Y además, nosotros tenemos muy claro una cosa, que no sé si os ha pasado, si vosotros habéis estado alguna vez en una clase híbrida. Clase híbrida es que hay alumnado presencial y alumnado online. ¿Habéis estado alguna vez en este tipo de clase? Ha pasado que el profesor pues, estaba pendiente de uno o estaba pendiente del otro y al final tenía 20 preguntas en el chat que se le ha pasado porque estaba pendiente de la clase presencial. Nosotros eso lo evitamos. ¿Cómo? Porque cuando estamos dando clase presencial, estamos dando clase presencial. Y cuando el grupo es online, las clases no se dan en el eco que habéis visto antes en la foto, sino en otro local en el que nos dedicamos exclusivamente a realizar la formación online. Lo hacemos con todos los medios. ¿Por qué? Porque los preparadores, salvo alguna excepción, no dan la clase de su casa, sino que se desplazan al centro. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos control de cómo va la sesión, para que cuenten con los tecnológicos nuestros que garantizan que la clase se va a ver en alta definición, que el micro es un micro inalámbrico, por lo que existentemente no se va a perder la calidad del sonido, etc. ¿Vale? Eso nosotros lo cuidamos mucho. Tenemos un campus que está diseñado solamente para este tipo de preparación de oposición, ¿vale? Adaptado a cada aula a las necesidades de cada especialidad. Y sobre todo nos preocupamos mucho de que los preparadores se dediquen exclusivamente a preparar. De hecho, si me preguntáis algo a un preparador de que no sé, algo de la mensualidad o de no sé cuánto tal, es que este no es mi parcela de preparación. Yo estoy para prepararte la oposición y para el resto de cosas estamos la parte académica. ¿Vale? Nosotros nos dedicamos a preparar, por eso a lo mejor veis que no tenemos tanta presencia en redes sociales, no sé, porque estamos centrados en la parte de preparación e intentamos no distraer tiempo de lo fundamental. ¿Vale? Como comentamos, y es una frase de Lorenzo que me hace mucha gracia, dice: nosotros no somos preparadores de mesa de camilla. Nosotros no vamos a estar dando una clase y te la vas a ver en la cama sin hacer. Eso no funciona. ¿Vale? Te la vas a ver para empezar. Me permite una cosa. Sí. Mira, en esto sí que es importante tener una cosa. Y es verdad, todo lo que digamos nosotros te va a decir, te va a tirar tu piedra. Pero, a ver, mira. Yo he tenido gente que me han metido topo para cogerme mis temas y luego hacerlo a ellos. He tenido una alumna que me decía: mira, esta es
mi supuesto práctico, el modelo de supuesto práctico me dio mi preparadora el año pasado. Digo, no, este es mi modelo de supuesto práctico, de tu preparadora se lo ha copiado. ¿Sabes? Es decir, hay un montón de gente aficionada. Nosotros, por ejemplo, estamos, habéis visto varias en inglés que no han salido, pero a la hora de que vosotros tengáis muy claro qué es lo que vais a recibir. De hecho, este año hemos incorporado, yo creo que no lo hace nadie, un contrato de formación. Cuando vosotras entráis al aula, tenéis que firmar un contrato en el que dice, mira, esto funciona así, 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 y lo tienes por escrito. Y eso es una garantía que os damos, como cuando te compras una televisión, que te dan una factura, ¿no? Pero nosotros exactamente igual. Vosotros tenéis esa garantía de que tenéis un papel en el que la academia os dice qué es lo que nosotros hacemos, cuáles son las condiciones, cuál es la política de protección de datos, que no le vamos a vender tus datos personales a fulanito o a menganito, ¿vale? Y eso es una cosa que hay que valorar, porque preparadores hay 200.000, no sé si vienen aquí a la facultad y al final es gente que alquila un aula en un sitio y funciona todo de aquella manera. Y nosotros eso pues somos un centro, somos públicos, y intentamos cuidarlo lo máximo posible, ¿vale? Y con independencia del rollo que yo suelte, ¿vale? Y estamos tan seguros de que lo hacemos muy bien que lo que queremos es que vosotros lo comprobéis por vosotras mismas. Entonces este año, en el caso de las especialidades del cuerpo de maestros, tenemos unas aulas de prueba gratuita. Oye, de las muchas opciones que tenéis para prepararos, nosotros os damos la posibilidad de que durante 15 días que se habilita, tú entres a un aula. En su momento dimos las clases en directo, ya lógicamente las clases han quedado grabadas, pero vosotros entráis a unas aulas de prueba gratuita en las que veis clases, cómo serán las clases de la academia. Tenéis 2 o 3 temas para valorar si los temas os cuadran o no os cuadran. Los temas este año, en las especialidades del cuerpo de maestros, tenéis audiotemas. Es decir, versión en audio, para que te lo ponga donde tú quieras, tal, y puedas ir escuchando el tema. Test de autoevaluación, ¿vale? Entonces, todos los recursos que entendemos que os pueden ser de ayuda, se ponen a vuestra disposición, ¿vale? Entonces, oye, yo quiero saber cómo funciona esta gente, porque oye, pues la preparación que tiene un coste mensual de 120 euros, habrá gente para lo que 120 euros sea un mundo y habrá gente que es pelufa de caña. Bueno, pero tienes que pagarlo. Entonces, tenéis la oportunidad de comprobar si a mí me cuadra lo que ofrece la Academia EPO antes de matricular. Tenemos una cosa muy interesante, que nosotros diariamente a nuestros opositores en el campus le mandamos unas novedades del día. Eso lo podéis, si vais al aula de prueba, yo os doy de alta, y ya hay novedades, porque si os doy de alta en agosto poco se publica, lo podéis comprobar. Y eso, y además esto lo hago yo, con lo cual, digamos que hay un criterio muy fiable de selección de lo que os es de interés. ¿Qué es lo que ponemos ahí? Noticias sobre interinos, que os pueden ser de interés, porque podéis echar los papeles y si suenan las fotos pueden llamar a trabajar. Noticias sobre oposiciones y noticias sobre normativa de carácter curricular que puede afectar a cuestiones relacionadas con la oposición. ¿Vale? La newsletter desde el home de EPO, desde online.es, cogéis, os podéis suscribir y veis más o menos qué es lo que está habiendo. Hay cosas que os interesarán y hay cosas que no os interesarán porque las hacemos a nivel nacional. ¿Me dejas que apunte aquí una cosa? Sí. Mira, yo pues en mi trabajo habitual y diario estoy suscrita al Boletín Oficial del Estado, al Boletín de la Región de Murcia, a la Consejería, a la Dirección de Recursos Humanos. Todas esas noticias me van llegando. Pues desde que estoy con las novedades aquí en EPO, que os dice Pachi, yo ya no me entro al BOE ni a... No me he dado de baja, pero no lo miro. Yo me voy directamente al correo de novedades porque es verdad que me informa en el momento actualizado y os puedo asegurar que es una tranquilidad para vosotros, para vosotras como opositoras, porque te tienes que olvidar de todo, de si me han dicho, si me van a decir, de si ahora qué, porque os informan al momento de todo lo que hay y eso de verdad que es algo muy, muy positivo. Y luego además está traducido, porque esto que veis aquí, por ejemplo, de Castilla, León, que yo te digo aquí, se publica la asignación de opositores para cada tribunal, ¿no? Pues eso, en lenguaje jurídico es un tocho así, resolución de no sé cuánto, no sé qué, de la Dirección General, 3 líneas de Dirección General, porque es de educación, de formación profesional, de juventud, de la un rollo. Y entonces aquí lo tenéis sencillo y filtrado, porque a nosotros, por ejemplo, nos llegan las noticias del CAM todos los días, pero es que la mitad de las noticias son
el centro no sé cuánto tal publica una vacante, no sé qué historia de personal, del programa educativo, de Procedimiento jurídico de no sé quién. rollos que no os interesan. Entonces esto viene muy bien. Y luego, por último, también queríamos comentar el tema de que nosotros, para este curso académico 25-26, hemos lanzado y hemos ofertado una serie de becas. Pero si tenéis muy buen expediente, y si no, por mandar la documentación tampoco pasa nada, se os puede becar. Es una beca que cubre el importe total de la preparación y 10 becas que cubren el 40%. Las becas se van a otorgar exclusivamente por expediente académico. ¿Vale? Pues tenéis esa opción de que, pues, si yo me he currado mi preparación y mi estudio durante los 4 años de universidad, pues, oye, pues, me quito una pasta de lo que tengo que pagar a la hora de prepararme la oposición. ¿Vale? Todo lo que es la parte de las becas y tal, toda la información, vamos a contarlo aquí y tal, para contarlo, lo tenéis en el home de EPO. A través de la página del link de EPO, de Online, perdón, lo podéis consultar. Y ya acabamos nosotros, ya es información vuestra que queréis preguntarme alguna cosa, alguna duda que